Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno pues hoy vamos a continuar ya con nuestros temas que habíamos suspendido de la catequesis de misión en la iglesia. Vamos a ver el día de hoy el tema número 8 que se llama Dando Todo. Y para esto pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos llegue a cada uno de nosotros y nos dé la fortaleza necesaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú quien nos ilumine y quien nos guíe, que nos lleve siempre por el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios y sobre todo que aprendamos a discernir día con día nuestra vocación y nuestra misión como miembros activos de esta iglesia, sobre todo en este tiempo de dificultad en el que la desesperanza, la desolación pueden hacer que nosotros mismos perdamos esa misión tan importante que tenemos como miembros de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, o el tema que vamos a meditar en esta catequesis, en este alimento, es el tema 8, Dando Todo. Todos y cada uno de los elementos y pasos de la misión y pastoral de la iglesia. Todo lo esencial debe ser dado por la parroquia, a toda la feligresía, a título de vida cristiana básica y a título de iglesia, y no por pertenecer a un movimiento. En las 4 dimensiones de la misión de la iglesia, palabra, sacramento, comunión y social. Es bien importante que nosotros entendamos que esta manera de trabajar en las pequeñas comunidades, sobre todo en la misión, es ir a todos y, como dice muy bien, dando todo. Es decir, dice, no nada más vamos a irnos como a hacer promoción nada más de nosotros. Es decir, yo voy a misionar porque recordemos que la misión es de todos, no únicamente del equipo de evangelización, no únicamente de los que coordinan los sectores. La misión es de todos, incluso de aquellos que no son parte de una pequeña comunidad, pero que han recibido ya el anuncio querigmático. Entonces, la misión es de todos y es precisamente para dar todo a aquellos a los que vamos a llegar. Entonces, yo si soy de un grupo, de un ministerio, no puedo ir a la misión solamente promocionando o buscando adjuntos para mi ministerio, para mi grupo. No, tenemos que aprender a dar todo a aquellos que lo necesitan, desde aquel que necesite los sacramentos hasta aquel que necesite la visita de los ministros o aquellos que están interesados por saber algún tema de la fe. Debemos de aprender a dar todo lo que necesitan nuestros hermanos. Entonces, por eso dice que es dando todos, y sobre todo como título de iglesia y no perteneciendo solamente, o sea, como un título de iglesia, comunidad parroquial, de iglesia universal cristiana. Dice, en las 4 dimensiones de la comunión de la iglesia, que son palabras, sacramento, comunión y social. Vamos a ver primero el ministerio profético de la palabra como proceso dinámico en etapas. Debe ser provisto a todas de forma sistemática y permanente.
dando y cumpliendo progresivamente con las etapas y elementos básicos. Querigma, catequesis completa y predicación en la homilía en el marco sacramental, con una formación bíblica seria y completa. Anuncio, enseñanza doctrinal programada y completa, denuncia cuando sea necesario. La primera parte de ese dando todos dentro de la misión, que no es una misión de casa por casa, sino una misión entendida por completo, tenemos nosotros que entender que la primera parte, o sea, lo primero que tenemos que cubrir es el ministerio profético, la parte de la predicación de la palabra, como dice, como un proceso en el que tiene que estar todo sistemático y tiene que permanecer. Es decir, no basta únicamente con darles la palabra en ese primer querigma, cuando llegan a tu casa o cuando tú mismo llegas a casa de otro o le hablas del otro a Dios, ¿no? Aunque uses la palabra de Dios, se tiene que complementar. No basta únicamente con hablarles de la palabra de Dios en el retiro. No basta únicamente con la palabra de Dios o con lo que se les enseña de doctrina dentro de las comunidades, sino hay que siempre complementarlo también, dice, con el querigma, las catequesis, la homilía y sobre todo con una formación bíblica, que no tiene que ser precisamente un curso, sino también puede ser a través de nuestra lectura diaria, de nuestra lectio divina. Ahí es donde nosotros nos vamos formando en esta parte del primer ministerio, que es lo profético, la predicación de la palabra. ¿Y esto para qué? ¿Para qué nos sirve que nosotros nos formemos con la palabra? Pues nos sirve para que nosotros podamos anunciar, enseñar y denunciar, ¿sí? ¿Cómo vamos a anunciar lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a enseñar lo que tampoco hemos aprendido? ¿Cómo vamos a denunciar lo que no sabemos que está mal? Pues es precisamente ahí donde nosotros nos tenemos que formar. Después viene el ministerio sacerdotal o de santificación con profunda vida litúrgica, especialmente sacramental, culminando en la Eucaristía como centro, cumbre y fuente de toda la vida cristiana y eclesial, llevando y formando en una vida profunda de oración comunitaria e individual, apartándonos diariamente para orar, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ministerio sacerdotal? Bueno, es aquello que nos va a llevar a vivir precisamente nuestro sacerdocio bautismal por medio de la propia liturgia, ¿no? Pero no nada más con el asistir a misa, también conlleva la oración y el vivir los sacramentos como debemos. Esa es la vida litúrgica, ¿no? Vivir verdaderamente como bautizado, hacer un compromiso misionero y apostólico a través de nuestra confirmación, vivir en ese cumplimiento constante de la misión, que es lo que nos lleva y nos invita la propia confirmación. El tener como centro y culmen la Eucaristía, esa fuente de la que irradia la fuerza del cristiano al alimentarse del cuerpo de Cristo y formar una sola iglesia a partir de ese cuerpo místico de Cristo que somos cada uno de nosotros a través de nuestro bautismo. El también practicar la reconciliación como un medio de conversión que nos va a ir llevando a ese proceso y a esa meta de la evangelización. El que vive como casado, que pueda vivir su ministerio como matrimonio, viviendo siempre para la necesidad de la iglesia, para el servicio de la iglesia, asimismo el sacerdote, ¿no? Vivir todos los sacramentos, esa es la vida sacerdotal. Dice después, misterio de comunión, construyendo la comunidad, parroquia, comunión de comunidades, todos y todo en comunidad. La parroquia no es solo feligresía de un territorio, sino que debe construirse una comunidad verdadera, culminando en la Eucaristía dominical, que debe ser la celebración de una verdadera comunidad parroquial, que supone y construya comunidad, celebración de familia y no devoción privada del precepto. El ministerio de comunión, cómo nosotros debemos de aprender a vivir en una común unidad, que es lo que veíamos desde los propios sacramentos, ¿no? Construyendo una comunidad parroquial y sobre todo una comunión de comunidades. A veces no sirve de nada que nosotros estemos en una comunidad si ni siquiera somos capaces
de estar bien con nuestros hermanos de comunidad, si ni siquiera somos capaces de unirme a la necesidad del otro? A veces nos toca el servicio litúrgico, nos toca el aseo, pero pues no voy, ni siquiera me preocupa saber si el que fue se cansó o cuántos fueron o en qué puedo apoyar. A lo mejor falto a la comunidad y la comunidad no pregunta, oye, pues estás bien. O sea, desde ahí, primero construir comunidad, esa común unión desde la pequeña comunidad, para entonces formar una comunidad de comunidades. A veces yo me doy cuenta, y sobre todo cuando organizamos algo a nivel parroquial y los pongo con otras comunidades y dicen, ¿y quién es esa comunidad? ¿Y quién es el coordinador de tal comunidad? ¿Y quiénes son los de tal ministerio? Ni siquiera hemos terminado de construir una comunidad parroquial, no nos conocemos. Porque, es que yo no sabía porque era nuevo, es que yo no lo conocía, es que ni siquiera somos capaces a veces ni siquiera de darnos cuenta, oye, pues se hizo un retiro, ¿no? Se formaron comunidades, ¿quiénes son? ¿Quiénes están? Yo te he visto que vienes, de qué comunidad eres, de qué ministerio. Eso es formar una comunidad parroquial. Para entonces formar también una comunidad parroquial junto con los feligreses. A veces ni siquiera notamos que los que van comúnmente a misa los domingos, si volvieron a ir, si nada más vienen, o sea, a veces llega gente nueva y no somos capaces de decir, pues estos no los había visto, ¿no? O sea, de darles esa cordial bienvenida. Entonces, fíjense cómo es tan importante el formar todos y todo en comunidad, saber hasta quién vive dentro de nuestros sectores, saber desde aquellos que forman parte de los equipos de servicio, de los diferentes grupos y ministerios de las pequeñas comunidades, hasta aquellos que son parte de nuestro propio territorio parroquial. Dice, entonces, ¿para qué? ¿Para qué no es solo, la parroquia no es solo la feligresía de un territorio, sino también el construirse en comunidad? Qué diferente es vivir una Eucaristía dominical o una propia Eucaristía con personas que se unen, que se conocen, que saben lo que están viviendo, a una Eucaristía, a una celebración con personas que lo hacen por compromiso o por precepto, que si ya pasó más de una hora de la misa, dicen, ya me aburrí, ya me cansé, ya no tengo tiempo. Si que lo hacen únicamente porque el niño está en el catecismo, porque me toca, porque incluso nosotros como personas de una pequeña comunidad, a veces vamos, pero vamos porque nos toca. Y entonces si vas porque te toca, pues mejor no lo hagas. Tienes que formar parte de esa pequeña comunidad. Y dice, y sobre todo, pues el evitar el hacerlo de manera privada, ¿no? O sea, como que, nada más nosotros y yo me excluyo, ¿no? No habla únicamente de aquellos que piden sus celebraciones de 15 años, de 3 años, de manera particular, sino a veces nosotros dentro de una propia celebración litúrgica, dominical o de todos, la hacemos como para nosotros, ¿no? Es que ahora le toca la celebración, el servicio litúrgico a la comunidad tal, y entonces nada más voy el día que me toca, o nada más quiero hacer las cosas porque me toca a mí, y no hago que otros se involucren. Así me puede faltar el servicio, yo no hago que otros se involucren. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que hacer, construir una comunidad y no solamente cumplir preceptos o cumplir por cumplir. Voy a la comunidad porque tengo que hacer esto, voy al retiro porque tengo que. Nadie te obliga, hazlo con convicción. Viene después el ministerio de la diaconía, en el sentido de Hechos 6, para el servicio social de los necesitados. Recordemos que en un primer momento el diácono eran personas u hombres elegidos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, para apoyar precisamente el servicio que hacían los apóstoles, en el que pues entre la predicación, la misión y lo que se iba llevando, ya no iban atendiendo como esta parte social que era atender a las viudas, atender a los niños, a los huérfanos, a los enfermos. Y entonces eligen a unos de entre ellos mismos para que sean los diáconos, que sean aquellos que cumplieran con este primer servicio social. ¿Por qué habla de las viudas y de los huérfanos? Bueno, porque recordemos que en el Imperio Romano, en el primer tiempo de la Iglesia, había mucha persecución de los primeros cristianos, y en general por las revueltas contra el Imperio Romano había mucha gente que moría, sobre todo hombres en estas guerrillas, y entonces bueno, pues había por lo tanto muchas mujeres
que quedaban desprotegidas, igual que los niños, ¿no? Entonces, los apóstoles en esta necesidad empiezan a ver esa cuestión social, y al no ser suficientes las manos, pues bueno, entonces nombran a otros que los apoyan en este ministerio, en este servicio, ¿no? La acción social no reducida a lo asistencial, sino promocional y estructural, formando la comunidad territorial organizada, autosuficiente y autodeterminante en lo económico y en lo político. Misión evangelizadora y pastoral integral en esas 4 dimensiones, cumpliendo todos los elementos y pasos esenciales. Bueno, antes de pasar a esta parte de la estructura, es importante ver que la acción social entonces no se reduce solamente a lo asistencial, es decir, no solamente apoyar una parte, sino a toda una construcción, a toda una estructura. No podemos reducir la acción social únicamente a llevo mi despensa y que la repartan, no, sino a ver más allá en la necesidad, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que la acción social y toda la evangelización llevada nos va a aterrizar en eso, y a que valoremos realmente el evangelio dentro de esta acción social. Bien, vamos a pasar entonces a la pastoral integral, en donde dice que lleva estos pasos esenciales. 1. Testimonio de vida individual y comunitario. Inmediatamente la evangelización nos tiene que llevar a dar un reflejo en la vida. No podemos decir que estamos evangelizados o que hemos tenido un encuentro con Cristo y que nuestra vida siga siendo igual, tanto de manera individual como comunitaria. 2. Dice testificación de palabra en toda oportunidad. Debemos de aprender a dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, no solo con la palabra de Dios en mano, sino también con nuestra manera de ser y de actuar, pero sobre todo que también seamos capaces de hablar de Dios a aquellos, aunque no siempre nos lo pregunten o no nos lo van a preguntar, pero que tengamos la oportunidad, primero con nuestro testimonio de vida y también con la palabra. 3. Salida misionera, permanente en todo el territorio. La misión no se reduce solamente al visiteo de casa por casa. Ahorita, en este tiempo en el que estamos en esta contingencia sanitaria, pues la misión no es posible de esta manera, y no por eso la misión se suspende. Hace unos días, un par de semanas, cuando empezaba la misión, cuando empezaba la contingencia, había una frase que decía, que encontraba ahí en el Facebook, y decía: misioneros, la misión no se termina, la misión no se suspende, solo ha cambiado de lugar, a tu casa. Entonces, la misión empieza desde nuestra casa, desde aquellos que están a nuestro alrededor. Hay muchas maneras de misionar, no solamente casa por casa, y es ahora donde nosotros debemos de buscar la manera de llegar a los otros. Y claro que hay una misión permanente, una misión en la que vamos y tocamos y vamos al encuentro de esas personas, pero que a veces se reduce a una semana o 2 de todo el año. Debe de ser siempre, debe ser constante, que tú, si sabes que tu vecino necesita que le hables de Dios, aunque no sea momento de misión, tú vayas y le hables de Dios. A aquellos niños que no han hecho el catecismo, tú vayas y les enseñes, o incluso a sus papás, que vayas y seas como ese mediador para que los niños puedan asistir a la doctrina, invitar a tus hermanos a la misa, al resto del rosario. Pero tristemente a veces ni siquiera nosotros lo hacemos, por eso no sabemos misionar. Vamos al 4, retiros de evangelización querigmática. Bien, pues esos ahorita, después de la misión, inmediatamente continúa un retiro de encuentro con el Señor. Sin embargo, pues ahorita pues que no tenemos misión, ese paso pues también tendremos que ver cómo lo vamos a continuar. Después del retiro de evangelización de manera común y ordinaria, continúa entonces sí, todos y todo en comunidad en cada sector. Es lo ideal, es lo básico para tener algo en común. Sin embargo, bueno, pues tenemos que también entender que no todas las personas pueden estar en comunidad. Sin embargo, sí tienen que estar en una formación permanente, como nos lo sugiere nuestro plan pastoral. Catequesis completa y formación bíblica, ¿no? Que es lo que llevamos nosotros a través de estos temas, de estos libros, de nuestras Lectio Divina. 7. Centralidad sacramental en la Eucaristía. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo tiene que tener como centro que precisamente la Eucaristía. No solamente la asistencia a misa dominical, sino en todo momento, como dice el mandamiento, también en las
Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente en esta centralidad sacramental. 8. Acción social, múltiple y diversificada según necesidad. ¿Sí? Tenemos que estar ahí pendientes de las necesidades, como les decía, en este tiempo cada vez más fuerte tenemos nosotros que estar en esa constante de lo que necesiten nuestros hermanos, incluso aquellos que están más necesitando de nuestra ayuda en este tiempo de contingencia. Involucramiento apostólico de todos. Todos debemos tener un servicio apostólico en nuestra comunidad parroquial. Y ya pues eso depende también, como ya lo hemos visto, de nuestros servicios, de nuestros dones, de nuestros carismas. Es bien importante que todos seamos parte de este involucramiento apostólico. Parroquia dividida en sectores geográficos y organizada en ministerios para ir a todos y darle todo. Nosotros sabemos que tenemos dividida nuestra parroquia en 4 grandes sectores, incluso por la facilidad de la división que tenemos de nuestras unidades ya territoriales. Pues bueno, ya conocemos nuestro sector 1, San Antonio de Padua, que es la primera sección de los héroes; sector 2, Santa María Magdalena, que es la segunda sección de los héroes; sector 3, San Rafael, que es ya donde está nuestro templo parroquial, toda la tercera sección de los héroes; y sector 4, Divino Niño, que es la cuarta sección de los héroes. Y también organizada en ministerios, ¿no? Tenemos ministerios a nivel, coordinaciones de ministerios a nivel parroquial y a nivel sectorial. Entonces, bueno, ya solamente a veces hay que darle como un poquito de estructura y involucramiento a todos. Los 4 primeros elementos son los de la etapa misionera, los 4 siguientes de la etapa pastoral, y todos no solo recibiendo, sino participando activamente para darlo y llevarlo a los demás con un compromiso misionero de todos. O sea, todos debemos de estar viviendo y transmitiendo estos pasos que nos sugieren como parte de nuestra pastoral. Todos esos elementos del conjunto y pasos del proceso deberían ser cumplidos de forma integral y sistemática por toda la parroquia y asumidos por la diócesis en un orgánico plan misionero y pastoral de conjunto. Ya más adelante, y espero que cuando ya nos podamos reunir, revisaremos nuestro proyecto del plan pastoral diocesano para que podamos entonces ver cómo estamos llevando también nosotros como parroquia, como diócesis, esto que nos sugiere nuestra catequesis. Todo esto debe ser provisto y cumplido por la parroquia, conducido personalmente por el párroco. Haya o no movimientos, la parroquia territorial, urbana y rural es el lugar por excelencia del cumplimiento de la misión y pastoral de la Iglesia, con la condición de que sea misionera e integral. Toda parroquia, aunque sea pequeño su territorio, aunque sea en un pueblo, aunque sea en la ciudad, debería de estar viviendo esta manera de evangelización. Hay muchos proyectos, hay muchos movimientos, hay muchos grupos que nos ayudan a llevar este plan. Sin embargo, no importa el cómo lo hagamos, sino que lo llevemos a la práctica, que realmente podamos llevar el evangelio de una u otra manera. Hay muchas maneras, pero a veces tomamos las que más conocemos o las más efectivas, y yo creo que no sería un punto de crítica, sino más bien de vivirlo, ¿no? O sea, de vivir realmente el evangelio y saber que está funcionando. Bien, pues espero que este tema, que realmente es teórico, porque todo esto ya lo hemos vivido, y sobre todo las comunidades que más tiempo llevan, que son precisamente las de nuestro nivel de catequesis, espero que esto sea para ayuda de nuestras comunidades, y sobre todo que el poder retomar nuestras catequesis nos ayude a reflexionar bien el cómo estamos sirviendo, porque aún en esta contingencia sanitaria hay 1000 maneras de servir, pero muchos estamos como que en casa, encerrados, diciendo y justificando esta pandemia para no dar lo mejor y todo lo que debemos de hacer a Dios. Revisemos nuestro compromiso misionero y veamos cómo estamos viviendo este tiempo de contingencia sanitaria en nuestra iglesia,
¿Y qué estoy haciendo yo como verdadero misionero para llegar a aquel que más lo necesita? Terminemos nuestra catequesis con un tema, con una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves a donde más nos necesiten, que podamos ser capaces de ser verdaderos misioneros, evangelizadores, y que llevemos en práctica todo aquello que hemos aprendido. Padre Santísimo, te pedimos que seas tú quien nos guíe al cumplimiento de tu voluntad, y que así como Jesús nos eligió para continuar con esta misión, que seamos también fieles discípulos de tu Hijo. Mamita María, intercede por cada uno de nosotros para ser discípulos de Jesús como tú lo fuiste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.